Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego López, soy presidente del Museo Canario y nos encontramos en el Salón de Actos del Museo para inaugurar un ciclo de conferencias titulado La materialidad de la memoria, que versa sobre la actualidad arqueológica en las Islas Canarias. Estamos desde hace unos años celebrando ciclos de conferencias sobre arqueología y este año, pues como ya todos sabemos, nos vemos obligados a hacerlo de esta forma, pero así todo esperemos que les sea provechoso. El ciclo o el conjunto de conferencias que se va a emitir una cada semana durante 10 semanas versa sobre la actualidad arqueológica en todo el archipiélago. Hay conferenciantes que son profesores de las dos universidades públicas canarias, otros son especialistas o expertos en la materia, otros son personas que trabajan en los cabildos insulares, etc. Tenemos la suerte de que estas conferencias, tanto las anteriores de los últimos años como esta que inauguramos hoy, están patrocinadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Y quiero aprovechar para, antes de seguir con esto, expresar nuestro profundo agradecimiento a la titular, a la directora general de Patrimonio Cultural, doña María Antonio Pereira, que nos ha facilitado que se pueda celebrar, aunque digo, de este modo. El ciclo empieza con la profesora Matilde Arnay de la Rosa, que es profesora titular de la Universidad de La Laguna, como muchos de ustedes ya saben y conocen. Es una veterana socia del Museo Canario, de toda la vida, digamos, y ha colaborado y ha participado con nosotros tanto en conferencias como en otro tipo de trabajos y tareas en diversas ocasiones. La presentación de la profesora Arnay y también una breve introducción al conjunto del ciclo de conferencias que hoy inauguramos, la va a hacer nuestra conservadora del Museo Canario, doña Teresa Delgado, a quien le voy a ceder la palabra ahora. Y por último quiero expresarle a todos un saludo y nuestro agradecimiento por compartir con nosotros estos encuentros que espero que nos sirvan para actualizar, revisar y poner al día nuestros conocimientos sobre la arqueología y la historia de nuestras islas y de nuestros antepasados, digamos. Muchas gracias a todos por su presencia, por su conexión, digamos, y les paso con doña Teresa Delgado. Buenas tardes, darles también las gracias por la asistencia a este ciclo de conferencias que hoy inauguramos. Es un ciclo de conferencias que va a estar centrado en algunas de las actividades arqueológicas que se desarrollan en el archipiélago canario, y lo vamos a inaugurar con un proyecto de investigación de largo recorrido y mayor alcance que se inicia en torno al año 2010 y que está centrado en el estudio de las evidencias arqueológicas de un entorno muy concreto como es el de las Cañadas del Teide. Se trata de un trabajo que está aportando muchísima información que permite conocer el desarrollo histórico de las poblaciones que se asentaron y que explotaron este entorno. ¿Y quién mejor que Matilde Arnay para introducirnos en este ámbito, ya que ella ha sido la impulsora y la principal responsable de los trabajos que se han llevado a cabo y que se están llevando a cabo en este entorno? Matilde Arnay tiene en su haber una densa y una intensa actividad investigadora que está centrada fundamentalmente en tres ámbitos: el de la bioantropología, el de la arqueología histórica y el de la arqueología del territorio. Dentro de lo que es la bioantropología o el estudio de restos humanos en contextos arqueológicos, bueno, pues tiene abundantes trabajos relacionados con la antropología dental, paleopatología, dieta y nutrición, ADN antiguo y un largo etcétera. Por lo que respecta a la arqueología histórica, destacar sus trabajos sobre todo en la Iglesia de la Concepción, adentrándose en las prácticas funerarias de las poblaciones de estas fechas del siglo XVIII, y otra línea de trabajo, como decía antes, a la que se ha dedicado Matilde a lo largo de su trayectoria investigadora, es el de la arqueología del territorio, a partir sobre todo del proyecto que nos va a presentar y del que va a hablar aquí esta tarde hoy, que es el de la arqueología de la alta montaña de Tenerife en el entorno del Parque Nacional del Teide.
A lo largo de estas líneas de investigación, Matilde ha dirigido y ha formado parte del equipo de investigación de múltiples proyectos de investigación competitiva financiadas por el que en su momento fue el Ministerio de Economía y Competitividad, financiados por la Universidad de La Laguna o por la Fundación Caja Canarias, de la que un ejemplo precisamente es el estudio y conservación del patrimonio de los bienes arqueológicos relacionados con las canteras, taller de molinos, guanches en las cañadas del Teide. Ha publicado, fruto de todos estos trabajos, son más de un centenar de publicaciones de ámbito tanto nacional como internacional, en revistas tan prestigiosas como es el caso del Journal of Archaeological Science, Environmental Archaeology y un largo etcétera. Sí me gustaría destacar que quizás personalmente creo que uno de los grandes valores de Matilde es el hecho de haber abierto caminos, haber abierto nuevas líneas de investigación que han supuesto nuevos terrenos en donde numerosos arqueólogas y arqueólogos se han formado, han desarrollado sus trabajos de investigación y los continúan desarrollando. Un ejemplo es el caso de la bioantropología, que creo que la mayor parte, si no todas las personas que nos dedicamos, como es mi caso, a ese terreno del estudio de restos humanos, bueno, pues somos herederos del trabajo que ella abrió allá por la década de 1990, con lo cual, bueno, pues darle personalmente las gracias por su trabajo y por estar también aquí hoy. Si hay algo que van a compartir todas las charlas que vamos a ver a lo largo de este ciclo de conferencias, es el carácter multidisciplinar. Diferentes disciplinas que se van a dar la mano en las excavaciones arqueológicas, en los proyectos de investigación, que están aportando multitud de datos de una enorme calidad, datos que hasta hace apenas, bueno, pues 5 o 10 años éramos incapaces de pensar que podríamos llegar a ellos. Este ciclo de conferencias es una invitación a compartir con toda la sociedad precisamente esos nuevos resultados que la arqueología del archipiélago canario está obteniendo. Desde luego un ciclo de conferencia en el que no han cabido todos los trabajos que se están llevando a cabo, pero para eso tenemos la intención de renovarlo año tras año y de ir dando cabida a todos esos trabajos y proyectos de investigación que la arqueología de Canarias está llevando a cabo, posicionándose en un primer puesto, podríamos decir, dentro de lo que es la arqueología mundial. Y un ejemplo son, sin duda, los trabajos de Matilde en multitud de revistas de prestigio internacional y nacional. Y sin más, bueno, pues cedo la palabra a Matilde Arnaiz. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por esa presentación. Creo que es un poco exagerada, pero quizá lo único bueno de todo lo que ha dicho Teresa es que he podido compartir a lo largo de estos años pues una actividad con muchísimas personas como la propia Teresa, y yo creo que eso es lo más satisfactorio de todo. Quiero dar mis gracias de una forma muy importante a la institución, al Museo Canario, al presidente, por realmente invitarme a participar nuevamente en una actividad, una institución que para mí es muy querida y que lo que siento es que se tenga que hacer de esta forma virtual. Mi presencia normalmente en esa institución, bueno, pues siempre ha sido un honor para mí poder estar ahí presente, pero es una forma también de estar presente. Y quisiera también darle las gracias a todos aquellos que se han conectado para escucharme, y deseo y espero que lo puedan hacer bien, que me puedan escuchar y que podamos desarrollar esta velada sin incidencia. De verdad, muchísimas gracias por permitirme participar en este ciclo. Creo que es muy importante dar a conocer los aspectos novedosos, no en mi caso, sino en todos los casos de todas las conferencias que se están haciendo en Canarias, y por lo tanto yo creo que esto es una magnífica iniciativa del Museo Canario, como siempre. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla para que se vea la presentación y empezar ya a... Bien, espero que lo estén viendo con claridad. Bueno, el objetivo de la charla de hoy, como ya comentó Teresa, es darles a conocer de una forma muy general, ofrecer una panorámica muy general de las últimas investigaciones arqueológicas que estamos desarrollando en las cañadas del Teide,
Y aunque me consta y sé que los créditos y los agradecimientos deben expresarse al final de la conferencia, yo quería dejar constancia desde el principio de que el trabajo que voy a presentar no es un trabajo personal ni individual, sino que forma parte del trabajo de un equipo muy amplio, de un equipo senior en el que me incluyo, pero sobre todo de un equipo junior, un equipo joven, integrado por multitud de profesionales y también por un equipo de profesionales, de especialistas, que son ellos realmente los protagonistas y son ellos los que han dado un gran impulso a las investigaciones en las cañadas del Teide. De acuerdo. Bueno, pues como les decía, el objetivo es darle a conocer pues, una panorámica muy general de las investigaciones arqueológicas en las cañadas del Teide y como todos ustedes saben muy bien, las cañadas del Teide se integran dentro de los actuales límites del Parque Nacional del Teide. Esto hace que de alguna manera los yacimientos que nosotros hemos identificado y estudiado prácticamente se encuentran dentro de los límites administrativos del Parque Nacional del Teide, como pueden ver en esta imagen, y de alguna forma, como también ustedes saben, vamos a ver, el Parque Nacional del Teide son los valores naturales, los valores geológicos, los que motivaron que se creara el Parque Nacional del Teide en 1954, y fueron también los valores naturales los que hicieron que se declarara Patrimonio Mundial en el 2007. Fundamentalmente el paisaje y la evolución geológica de este entorno. Realmente, aunque los valores naturales es lo que más pesa, los valores arqueológicos, los llamados valores arqueológicos, han tenido siempre una gran importancia dentro de lo que sería el Parque Nacional del Teide y de la administración del Parque Nacional del Teide. De tal manera que si nosotros acudimos al plan de uso y gestión del Parque Nacional actualmente vigente, podemos ver que el primer objetivo hace referencia, como no puede ser de otra manera, a los valores naturales, pero el segundo de los objetivos de ese plan es realmente ya proteger la integridad de sus recursos arqueológicos. Esto es así porque realmente la riqueza arqueológica de las cañadas del Teide se conoce y se conocía mucho antes de la creación del Parque Nacional del Teide, concretamente en 1943, cuando comienza a trabajar en este entorno Luis Diego Cuscoy, que fue posteriormente, como ustedes saben, el primer director del Museo Arqueológico de Tenerife. Luis Diego Cuscoy fue el primero que trabajó en este entorno, fue el que definió las características de los principales yacimientos en su momento, los abrigos, los refugios, los escondrijos, y fue también el primero que planteó las primeras hipótesis sobre la ocupación guanche de la zona de las cañadas. Para él se trataría de una zona de explotación comunal de pastos de montaña durante el verano, al que acudían los pastores guanches procedentes de los distintos municipios de la isla de Tenerife, en que estaba dividida la isla de Tenerife en el momento de la conquista. Y para plantear esta hipótesis, él se sustentó sobre todo en la información que recopiló, la información etnográfica de los pastores, de los caballeros que en aquel entonces todavía estaban ejerciendo su actividad en la zona de las cañadas del Teide. Luis Diego Cuscoy exploró unas áreas muy restringidas de las cañadas del Teide, las áreas que tenían un mejor acceso en aquellos momentos, realmente las que estaban cerca del parador del turismo, concretamente pues todo lo que es la cañada del sanatorio o la cañada blanca. Pero a pesar de haber explorado una zona tan restringida, él fue consciente, y así lo constató, de que las cañadas era una zona arqueológicamente muy importante, de tal manera que él planteó que era la zona arqueológica más extensa de la isla de Tenerife, y que además incluso llegó a plantear
que en el estudio de la ocupación aborigen de las cañadas se podía encontrar la clave de la forma de vida aborigen de Tenerife. Desde la década de los 80 del siglo pasado empezamos a trabajar desde la universidad en colaboración con la Administración del Parque Nacional del Teide en los inventarios arqueológicos de la zona. Estos inventarios, como ven en la imagen, se han ido haciendo a lo largo de distintas fases, cubriendo distintas etapas y llegan prácticamente hasta la actualidad. En el marco de estos inventarios se definieron pues, una serie de yacimientos arqueológicos, como pueden ver en el mapa de distribución, y estos inventarios de alguna manera sirvieron como una herramienta de gestión para la administración del parque, para gestionar los recursos arqueológicos. Y de hecho los yacimientos arqueológicos se han integrado en las distintas zonas de protección declaradas dentro de lo que es el Parque Nacional del Teide. Estos inventarios nos mostraron sin duda la enorme importancia arqueológica de la zona, de las cañadas del Teide en su conjunto, de la alta cumbre de Tenerife, y a partir de los inventarios pudimos constatar pues no solamente la distribución espacial de todos estos yacimientos arqueológicos, como pueden ver en la imagen, que ocupan prácticamente todo el territorio del Parque Nacional, todo el territorio de las cañadas del Teide, y además también nos ofrecieron pues, una documentación muy importante sobre las características de esos yacimientos arqueológicos. Sin embargo, faltaba información sobre y conocimiento sobre la evolución histórica de la ocupación de las cañadas. Es decir, conocíamos muy bien esa distribución espacial y muy bien muchas de las características de los yacimientos, pero teníamos todavía un déficit para responder a preguntas que consideramos básicas, como por ejemplo, desde cuándo subían los guanches a esta zona de la alta cumbre y hasta cuándo subieron, qué tipo de explotaciones, de recursos se explotaban y cómo explotaban estos recursos en una zona tan inhóspita de la isla de Tenerife para vivir. Que fue la ocupación igual a lo largo de todo el tiempo o cambió a lo largo del tiempo la forma de ocupar este extenso territorio. Realmente cuál era el valor social y simbólico de este espacio para los aborígenes y cómo fue la vida en la época de los alzados, en el momento ya de contacto y después de la conquista de la colonización europea. Por lo tanto, una serie de preguntas básicas que todavía no tenemos información suficiente para responder. Por eso, a partir del año 2010, planteamos un programa, se diseñó un programa de investigaciones que se ha materializado en la ejecución de distintos proyectos de investigación, como los que tienen ustedes en la pantalla, avalados por instituciones públicas, instituciones privadas, y también se han realizado distintas intervenciones y estudios arqueológicos, también apoyados, autorizados y subvencionados por la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. Estos proyectos que se han puesto en marcha tienen el objetivo fundamental de contestar a las preguntas que yo antes comenté. Y efectivamente el objetivo de estos proyectos, además de tener ese conocimiento que nos faltaba sobre la evolución histórica de la ocupación de las cañadas, se planteaba, entre otros, como objetivos un poco más precisos, obtener dataciones absolutas fiables de lo que sería esa ocupación. Realmente carecíamos totalmente de dataciones para esta zona de la alta cumbre de Tenerife. Se planteaba también como un objetivo prioritario y un poco en la misma línea realizar sondeos y excavaciones arqueológicas en los sitios de habitación, que también había una ausencia absoluta de actividades arqueológicas en este tipo de yacimientos, y evidentemente llevar a cabo esas investigaciones utilizando los nuevos procedimientos que nos ofrece actualmente la práctica arqueológica, que ha cambiado mucho desde el momento en
que se empezó a trabajar en la arqueología de las cañadas pues a mediados del siglo pasado. Dentro de lo que serían estos nuevos proyectos de investigación, lo que empezamos a estudiar inicialmente fueron los espacios sepulcrales. La intención era de no solamente estudiar los distintos yacimientos sepulcrales que se habían localizado en las cañadas y que se reparten, como pueden ver ustedes en la imagen, prácticamente por toda la geografía, no solamente estudiar los contextos arqueológicos de forma integral de esos espacios sepulcrales, sino también estudiar los restos humanos que aparecen en esos espacios sepulcrales, hacer una revisión de los mismos, un estudio renovado de lo que serían esos restos humanos y también datarlos, dentro de lo que sería ese planteamiento que antes mencioné de ir completando esas dataciones absolutas o ir teniendo una batería de dataciones absolutas de las que carecíamos para entender la ocupación de la alta montaña. Bueno, de hecho, este proyecto sigue estando en marcha, fue el primero que se empezó, pero sigue estando abierta esta investigación y se trata de revisar los distintos espacios sepulcrales, como pueden ver ustedes en la imagen, no solamente los grandes cementerios colectivos, sino también los cementerios individuales, las sepulturas individuales, analizar esos contextos sepulcrales de una forma integral y también analizar con los nuevos procedimientos que tenemos actualmente de los restos antropológicos, además de datarlos, como ya mencioné. Bien, esto es los últimos estudios que se han hecho prácticamente a lo largo de este verano. Se trata de la revisión de la cueva sepulcral del Salitre, uno de los cementerios colectivos más emblemáticos que se han encontrado en las cañadas del Teide, y ya la estudió Cuscoy en 1945, este es el croquis que publicó Cuscoy de esta cueva, que ya se conocía, esta cueva desde el siglo XIX y que ya desde el siglo XIX presentaba una importante alteración de los restos en su interior, y que bueno, ahora estamos otra vez revisando y otra vez intentando completar su estudio con procedimientos actuales. Y también en este mismo verano pues se ha procedido a excavar una pequeña grieta sepulcral en la Montaña Blanca, una grieta sepulcral que se abre en uno de los caminos guanches antiguos más importantes, más grandes, que conectan prácticamente las cañadas de la grieta, aunque los restos, que los yacimientos sepulcrales de las cañadas del Teide son los yacimientos que más han sufrido y los que presentan pues mayor impacto de alteración, pero aparece todavía en el interior algunos restos humanos y sobre todo aparecen las evidencias de las vasijas vegetales, aparece una gran cantidad de elementos vegetales que también ahora van a empezar a estudiar. Bien, como les decía, los restos humanos también, la intención es procesar, datar, tomar muestras y proceder a la datación de todos los restos humanos que han aparecido en los distintos espacios sepulcrales de las cañadas, y hemos empezado a datar algunos de ellos. Todavía falta mucho trabajo por hacer, pero bueno, aquí presentamos algunas de esas dataciones que, como pueden ver, las más antiguas por ahora están en torno al siglo V y las más recientes en torno al siglo XVI. Por lo tanto, empezamos ya a cubrir, como dije anteriormente, esa ausencia de dataciones que teníamos para entender la ocupación de los guanches en las cañadas. También, como dije anteriormente, nos propusimos revisar desde el punto de vista antropológico los distintos estudios de los materiales que han sido recuperados en ciertas condiciones dentro de esos espacios sepulcrales, de tal manera que podamos desarrollar, podamos completar y renovar los estudios antropológicos. Y un ejemplo en este sentido de lo que estamos haciendo, pues serían los estudios que se han llevado a cabo en unos restos infantiles que se encontraron en 1977 y se estudiaron en 1977 en una cueva sepulcral individual. Realmente hoy sabemos que se trata de un niño de 7 años de edad, un niño además varón, según los datos que tenemos en la investigación genética, del que conocemos su perfil genómico gracias a los estudios que ha realizado
la doctora Rosa Fregel, y que además también hemos intentado conocer y tratar de reconstruir lo que sería su apariencia, como lo ven en esta imagen. De los distintos espacios sepulcrales y sobre todo del estudio de la distribución espacial de los espacios sepulcrales, lo que podemos destacar en el estado actual de la investigación es que se reparten por todo el territorio de las cañadas, como pueden ver ustedes aquí, pero lo que sí podemos decir que contrariamente a la idea que se tenía de que estos espacios sepulcrales se encuentran en zonas muy protegidas o en zonas de muy difícil acceso, hemos podido comprobar que sucede todo lo contrario. Realmente todos los espacios sepulcrales se encuentran muy cerca de los antiguos caminos guanches y por lo tanto lo que se buscaba era la accesibilidad evidentemente para los guanches. Por lo tanto, digamos que la idea de inaccesibilidad también la hemos tenido que replantear con respecto a lo que serían pues esta distribución espacial de los distintos enclaves funerarios. Caminos guanches, además, que aparecen y ahora se están estudiando en profundidad, aparecen con frecuencia, hay una intrincada red de caminos que cubre todas las cañadas y que enlaza con otras zonas de la isla de Tenerife, y es una red de caminos guanches realmente muy potente. Evidentemente muchos de estos caminos, como el que tienen ustedes en la imagen, han sido reutilizados, hay una importante reutilización posterior, pero todavía estos caminos que se pueden perfectamente ver y distinguir en el paisaje, que se pueden estudiar perfectamente, aparecen con evidencias materiales, aparecen restos asociados a estos caminos que nos indican claramente que son caminos que tuvieron una funcionalidad durante la época guanche, es decir, que están perfectamente conectados con lo que sería la ocupación de los guanches en esta zona de la cumbre. También del estudio de los espacios sepulcrales, las últimas investigaciones nos han permitido constatar que no solamente se elegían esos emplazamientos cercanos a los caminos bien comunicados, que se pudieran visitar con frecuencia, sino que además se elegían sobre todo cuevas que tuvieran en su interior natrón o salitre, como la cueva del salitre, y que realmente este producto es un potente desecante natural que lo que hacía era que favorecía la conservación de los cadáveres que se depositaban en el interior de estas cuevas. Bien, aparte de los espacios sepulcrales que hemos mantenido, digamos que empezamos a trabajar en los distintos espacios sepulcrales desde el principio y es un proyecto que continúa hasta la actualidad. Otro de los grandes objetivos dentro de lo que sería el nuevo plan de investigaciones es realizar, como ya comenté, sondeos y excavaciones arqueológicas en los espacios habitacionales que tuvieran interés por su distribución y por sus características. Espacios habitacionales no solamente en cuevas, de hecho se ha trabajado en algunas cuevas, quizás la más importante es la excavación que se está realizando y que se ha realizado en distintas campañas. Aquí tienen una imagen de los trabajos que se han realizado también este mismo verano en el tubo volcánico de Los Roques. Es un espacio habitacional de gran interés en cuevas, pero realmente lo que nos interesaba, aparte de estudiar algunas cuevas, es sobre todo hacer excavaciones en las construcciones, en el hábitat de superficie, en los yacimientos de superficie, caracterizados por construcciones como la que tienen ustedes en esta imagen, yacimientos de superficie que realmente no se había hecho prácticamente ninguna excavación hasta la actualidad. Tenemos, como ven ustedes, un conocimiento bastante preciso de lo que serían estos yacimientos de superficie. Como ven ustedes, los inventarios arqueológicos pues nos habían proporcionado una importante documentación sobre la distribución espacial de estos yacimientos de superficie, en algunos casos la concentración importante de algunos
de estos yacimientos en algunas zonas concretas, como ven ustedes aquí, por ejemplo en la Cañada de la Grieta. Conocíamos bastante bien la morfología básica de algunos de los yacimientos, de la mayoría de los yacimientos, incluso la complejidad constructiva de algunos de estos yacimientos de superficie, pero realmente no se habían excavado. El único que se había excavado fue a principios de los años 80 por la doctora Calvin Santos en Chafarí, pero el único yacimiento de este tipo en el que se había hecho un estudio más en profundidad. Por lo tanto, lo que nos planteamos fue hacer distintas excavaciones en distintas áreas de las cañadas, áreas representativas por sus características, y hacer distintas excavaciones en yacimientos de esta naturaleza para poder tener una idea de la funcionalidad y del comportamiento de este tipo de registro arqueológico que era prácticamente desconocido. Y este tipo de investigaciones lo comenzamos excavando un conjunto de estructuras que se encuentra en una zona un poco marginal dentro de lo que sería las cañadas del Teide, concretamente aquí, en la montaña de Chazogo, justo en el extremo, en los límites del Parque Nacional, en esta zona, y elegimos la excavación de esta estructura porque se conservaba muy bien, como ustedes pueden ver en la imagen, los muros, se conservaba también muy bien el material en el interior y en el exterior. El material de superficie es un material realmente muy abundante, y evidentemente porque también estaba en una zona también muy cerca de una pista forestal y por lo tanto también corría peligro. Por lo tanto, iniciamos este plan de excavación de estos espacios habitacionales en este yacimiento. Estas excavaciones fueron realizadas fundamentalmente por la empresa ProRed en distintas campañas, y voy a mostrarles algunas de las imágenes de esta excavación y de las características de este importante yacimiento. Está formado fundamentalmente por un conjunto de estructuras, con una estructura principal, que es esta que ven ustedes aquí, que destaca enormemente en el paisaje, en la zona, una estructura principal que además, como ven en la imagen, mostró durante el proceso de excavación una gran estructura de combustión en el centro, como pueden ver en la imagen. Bueno, aquí pueden ver, se pudieron establecer 9 unidades estratigráficas. Podemos ver la distribución espacial de las distintas evidencias arqueológicas y cómo esa distribución de los distintos materiales se articulan sobre todo en torno a lo que sería ese gran hogar central, esa gran estructura de combustión que está situada en el centro de la cabaña. Tiene también una entrada principal que pueden ver ustedes en esta zona. Y bueno, aquí pueden ver un detalle de lo que sería la excavación y la toma de muestra de esa gran estructura de combustión en torno a la cual se articula toda la vida en el interior de esta gran construcción. Aquí pueden ver también la dispersión de la distribución de todos esos materiales, insisto, que están en torno a lo que sería esa gran estructura de combustión. Y también en esta cabaña se pudo determinar que había habido un momento de abandono y después un momento de reocupación. Es decir, que por primera vez empezábamos a partir de estas excavaciones a empezar a conocer un poco cómo era la dinámica de ocupación de estas construcciones de superficie. Y en las últimas campañas, pues también no solamente se ha excavado en la zona exterior, en la parte extramuro, de lo que sería esa estructura principal para tener la información completa, sino que también se ha cometido la excavación de todas las estructuras aledañas a esta gran estructura principal. Es un conjunto que está formado por 5 estructuras, aparte de esta estructura principal, por otras 5 estructuras, como ven ustedes aquí, de menor tamaño y de funcionalidad diferente. Bien, en esta primera excavación también se pudieron documentar pues, unos registros arqueológicos muy interesantes que están siendo estudiados o han sido estudiados en parte por distintos especialistas de carácter multidisciplinar, evidentemente, esta investigación,
y que, bueno, aquí vamos a mostrar muy brevemente para que se hagan una idea. Sobre todo hay una gran cantidad de cerámica, una gran cantidad de piezas de obsidiana, de industrialítica, hay manacofano, hay evidentemente una gran cantidad de madera, de objetos termoalterados, del fuego, era una actividad importante dentro de lo que sería esta cabaña, esta estructura principal, como hemos comentado. Y bueno, podemos ver muy rápidamente algunas de las principales características de lo que serían estos materiales que aparecen. Tenemos sobre todo una producción lítica de obsidiana, en la que destaca sobre todo, está fundamentalmente orientada hacia lascas cortantes y que está todavía en proceso de estudio. Hay también una importante industria lítica, en este caso tallada en rocas de grano grueso, como pueden ser pues, los basaltos, como ven ustedes, lacas y algunas herramientas muy significativas. Tenemos una gran cantidad, como les dije, de cerámica, una cerámica que tiene además unas características muy particulares, porque es una cerámica muy homogénea en sus características, en su elaboración, que pertenece toda la cerámica que aparece al mismo grupo cerámico que se ha definido para la isla de Tenerife como grupo 1, que es el que ven en esta imagen y que se caracteriza por tener estos mangos de sujeción o estos vertederos abiertos, como ven ustedes en la imagen, y también muchos fragmentos decorados con puntillado que pertenecen a este mismo grupo, puntillado que normalmente suele decorar el interior de los vasos, como ven en la imagen, y que tiene normalmente motivos de tipo estriforme, motivos de tipo curvilíneo, y que aparecen muy fragmentados, como ven aquí, pero que son muy significativos, son realmente muy abundantes dentro de este contexto. También se encontraron los que generalmente o genéricamente llamamos objetos de adorno personal. Estos objetos de adorno personal que se conocen en otros contextos, son muy abundantes en otros contextos de la isla de Tenerife, aparecen también aquí, como por ejemplo las cuentas de barro cocido o los objetos perforados de barro cocido, pero aparecen otros objetos como esta cuenta perforada, tallada en pumita, como ven aquí, que aparecen varios ejemplares en el yacimiento de Chazogo y que no se conocía anteriormente en los registros arqueológicos de Tenerife, y por ahora solo se ha documentado en este yacimiento de Chazogo. La pumita, evidentemente, es un material muy abundante en el entorno de Chazogo, en la montaña de Chazogo. Otra de las características de este yacimiento excavado es que aparecieron agujeros de poste, e incluso se conservaban algunos elementos de madera, un tocón de madera, en este caso pues, bastante bien conservado, que hemos analizado, que es de pino y que probablemente formaba parte del entramado de sujeción de lo que sería la cubierta vegetal de este tipo de construcción, y eso ha permitido hacer una propuesta arquitectónica con la colaboración de un arquitecto, valorando un poco lo que sería la posible cubierta y la integración de la cubierta y de lo que sería esta construcción en el paisaje donde se encuentra actualmente. También hay un importante registro arqueofaunístico y arqueobotánico que ha sido estudiado por distintos especialistas y que de alguna manera nos está dando por primera vez también información en profundidad sobre este tipo de registro que, como ya comentaba anteriormente, pues prácticamente no se había excavado y no se había tenido acceso a esta información. Destaca no solamente el estudio realizado sobre la fauna, donde se pueden ver todavía, a pesar de la fragmentación, las marcas de corte, y sobre todo también el estudio realizado por Jacob Morales sobre las semillas que aparecen en el nacimiento, destacando, por ejemplo, la presencia de las semillas del amagante. Es decir, que se están aportando ahora muchos datos de interés sobre lo que sería pues, las costumbres de estas poblaciones que ocuparon estos espacios, que los ocuparon además de una forma estacional. Además de la cabaña de Cruz de Tea, de Chazogo, también dentro de lo que sería ese plan de excavar distintos espacios habitacionales, pues también se acometió el estudio del conjunto que apareció en Cruz de Tea,
vinculado a las canteras taller, y ahí también se excavó y se pudo documentar pues unas estructuras principales. Hay unas estructuras que son secundarias, pero hay una estructura también principal, como esta que ven ustedes aquí, que tiene el mismo comportamiento, tiene las mismas características que vimos en Chazobo, como una gran estructura de combustión central, en torno a la cual también se articulaba y se distribuyen los materiales, todo lo que sería el comportamiento en el interior de la cabaña, y además aparece otra estructura anexa, que en este caso pues se trata fundamentalmente de un espacio donde se tallaba, se fabricaba, se estaba tallando la piedra pacular para la fabricación de molinos. También se han hecho excavaciones arqueológicas en otros conjuntos muy distantes de estos que acabo de mencionar, sobre todo en la zona de la Grieta, que es una zona de las cañadas donde hay una aglomeración importante de este tipo de yacimientos de superficie. Bueno, y aquí pueden ver algunas de las estructuras que aparecen en esta zona de la cañada de la Grieta y que forman un conjunto realmente articulado, un conjunto importante que ha empezado a excavarse, y que bueno, aquí mostramos algunas de esas estructuras que han sido estudiadas en las últimas etapas, en los últimos años, y que también nos ofrecen pues una visión diferente, porque son muy diferentes. Por ejemplo, aquí no tienen espacios, estructuras de combustión, no hay un hogar central, pero sí que existe una compleja articulación entre las distintas cabañas, las distintas estructuras que pueden ustedes contemplar en esta imagen. Y finalmente, este mismo verano, pues también se ha cometido la excavación de otra estructura, de estos yacimientos de superficie, cercano también a la otra cantera, taller, que se ubica en la montaña de los Cortes. Bien, todavía no, falta muchísimo por trabajar y por estudiar dentro de lo que sería este tipo de yacimientos arqueológicos. Hay que recordar que estos yacimientos arqueológicos de superficie, que con el nombre genérico de cabaña, pues se aludía anteriormente a ellos, son los que mejor se conservan de toda la isla de Tenerife. Es decir, estos yacimientos de superficie en las cañadas son con diferencia los mejor conservados y los que mejor se pueden estudiar dentro del ámbito de la isla de Tenerife. Por lo tanto, digamos que es importante también acometer este tipo de estudios para poder tener pues, este modelo de yacimiento pues, muy bien controlado. ¿Qué podemos decir? Todavía no podemos decir mucho respecto a lo que sería la funcionalidad, que es algo que pretendemos de estos yacimientos, pero sin duda esto se podrá decir en el futuro, y sobre todo gracias a la tesis doctoral en marcha de Efraín Barrero Sala, que las está estudiando en profundidad. Y sí que podemos decir que aparentemente ya podemos observar que hay distintas funciones, es decir, que ese nombre genérico de cabaña ya podemos empezar a orientarlo hacia distintas funciones. Hay algunas de estas estructuras que claramente parecen tener una función de control de paso, de puestos de vigilancia, otras que son espacios comunales con un gran hogar central y donde hay, digamos que una importante actividad en su interior. Sin embargo, hay otras que no tienen ningún tipo de evidencia o muy pocas evidencias y que sencillamente tienen una funcionalidad de pernocta. En algunos casos podemos diferenciar algunas donde claramente se vinculan con una función de talla ocasional. Observamos, por ejemplo, una gran cantidad de tallas de la obsidiana. Evidentemente se ha podido comprobar también la estacionalidad en algunas de estas estructuras que se han estudiado, y también se ha podido comprobar que hay etapas de abandono y de reocupación. En algunos casos la reocupación es una reocupación que parece que tiene lugar en el siglo XV, es decir, justamente en una época un poco tardía, es decir, se abandona en un momento determinado por el puente y se vuelve a reocupar ese espacio en una época un poco más tardía. Bien. Pero quizás uno de los aspectos más novedosos de las últimas investigaciones que hemos estado desarrollando en las cañadas del Teide tiene que ver con la localización de distintas canteras, taller de molinos, para fabricar molinos
circulares, rotatorios, como los tienen en esta imagen, canteras taller que han aparecido prácticamente inalteradas, prácticamente intactas, y que han permitido poder estudiar todo el proceso tecnológico de fabricación de los molinos prácticamente in situ y de una forma bastante completa. Bien, de todas las canteras taller que hemos localizado, quizás las que tienen la mayor envergadura, las más importantes, las que realmente podemos llamar canteras taller en todo el sentido del término, son las que se encuentran en la montaña Cruz de Tea y en la montaña de Los Corrales. Como ven ustedes, en dos zonas muy distintas de lo que sería el circo de las Cañadas del Teide, dos ambientes muy diferentes y además muy distantes entre sí. Hay indudablemente otras zonas de extracción, hemos comprobado que existen otras muchas zonas de extracción donde también hay evidencia de la elaboración de estos molinos, pero que tienen mucho menor importancia, mucho menor envergadura y muchas menos evidencias que las canteras taller que antes comentaba. Por ejemplo, en el Valle de Chajarí, también aparece en la montaña de los Tomillos, como ven ustedes aquí, siempre aparecen estas evidencias de lo que sería esa elaboración de los molinos. También en la zona denominada el Volcán Escondido hay evidencias de la talla de estos molinos, de la fabricación de estos molinos, pero digamos que la envergadura de estas áreas de extracción y de esta fabricación es mucho menor que la que comprobamos en aquellas canteras taller que antes mencionaba. Luis Diego Cuscoy ya había comentado y había estudiado y daba importancia a la existencia de una cantera taller en la zona de Pedro Méndez. Y esta cantera taller de Pedro Méndez, de Las Cañadas, él ya la estudió y la publicó en un libro realmente muy antiguo, de 1950, que es cuando dio a conocer, es uno de los primeros trabajos que se hace en Canarias sobre la elaboración de los molinos. Es el primer trabajo realmente donde se estudian este tipo de producciones. Y Luis Diego Cuscoy planteaba en su estudio que realmente la elaboración de estos molinos era una actividad muy marginal para los guanches que subían a las cañadas. La principal actividad era la actividad de pastoreo, y elaboraban estos molinos, pero como una actividad realmente muy marginal durante su estancia en el aprovechamiento de los pastos de la alta montaña. Realmente los estudios que nosotros hemos iniciado, sobre todo en las dos grandes canteras taller que antes comentaba, nos indican lo contrario, es decir, de alguna manera lo que nos parece indicar es que la elaboración de los molinos ocupaba una actividad mucho más importante de lo que se creía hasta ahora, y que además era el resultado de una actividad organizada y mucho más especializada de lo que se creía, evidentemente, que tenía este tipo de elaboración de molinos de mano. Perdón. Bueno, la imagen que tienen ustedes aquí, que es de la cantera taller de la montaña de Los Corrales, en este aparente caos de roca volcánica que pueden ustedes observar, si se fijan, si se mira con atención, se pueden ver las distintas preformas de los molinos. Ven ustedes los restos de los molinos en el proceso de elaboración, desechados, las piezas inutilizadas, las piezas que han tenido un accidente durante el proceso de elaboración y que van cubriendo todo lo que sería pues, este espacio. Aquí lo pueden ver con más detalle, es decir, ese conjunto de muelas que se han desechado y que aparecen fracturadas in situ,
y ahí se han quedado, y aparecen además sobre un lecho del producto, del lascado, de la talla, de la elaboración de estos molinos. Esto es prácticamente todo el suelo de esa zona que antes vieron ustedes en la imagen. Y este proceso de lascado, este proceso de talla del molino, se puede ver perfectamente en esta pieza excepcional que se encontró en la otra cantera de taller, en la de Cruz de Tea, donde aparece evidentemente un molino también fracturado, en el proceso de ejecución ya fracturado, y en torno aparecen las lascas de la fabricación, las lascas del tallado y de darle forma a este molino. Por lo tanto, es una pieza excepcional para la reconstrucción de lo que es el proceso de la talla del molino en esta fase. Bien, realmente en las dos canteras no solamente encontramos pues los molinos desechados, los molinos que inutilizados se descartan, sino que también aparecen asociados a esas preformas o esos molinos accidentados, aparecen también las herramientas con las que se trabajaban estos molinos. Herramientas que suelen tener, como ven en la imagen, pues una forma característica, una forma apuntada, que aparecen totalmente asociadas a lo que serían estas preformas de molino y que evidentemente se han utilizado para llevar a cabo pues, lo que serían muchos de los trabajos de fabricación de estas piezas. Aparecen pues, también con huellas de desgaste, que también es un material que se está estudiando en la actualidad por los especialistas. El hecho de que las canteras talleres tuvieran, tanto la de los Corrales como la de Cruz de Tea, prácticamente intactas y que se encuentren estos materiales de esta manera, ha permitido pues, estudiarlas y ver las distintas fases de producción, de tal manera que los especialistas han podido establecer al menos 5 fases de producción, como las que tienen ustedes en la imagen, 5 fases de lo que es todo el proceso tecnológico de fabricación, que comento muy brevemente, porque de alguna manera son recurrentes estas fases y nos permiten ver un poco cómo era todo ese proceso de trabajo. En la fase primera, prácticamente los bloques se encuentran sin ningún tipo de transformación, si acaso alguna pequeña huesca, huella de deslascado. En una segunda fase ya empezamos a ver cómo se le empieza a dar forma a estas piezas, de tal manera que empezamos a ver pues, grandes surcos realizados con percusión para empezar a transformar lo que sería esa forma natural de la pieza. En fases más avanzadas ya tenemos claramente la forma circular de estos molinos, en este caso se aprecia perfectamente, y podemos observar ya perfectamente los negativos de las lascas, del tallado, para darle ya la forma definitiva a la pieza de molino. Podemos ver y apreciar perfectamente las características de estas lascas, donde podemos reconocer precisamente pues, ese trabajo de talla, el punto de percusión, como en este caso, y decir que los especialistas pueden observar perfectamente la forma recurrente, ¿no?, de tallar los molinos, y donde se aprecian siempre estas características lascas, como esta que tienen ustedes aquí, con esas aristas que son propias de lo que serían este tipo de lascado, y que han sido estudiadas evidentemente por los especialistas en la industria lítica, sobre todo el trabajo, hay que destacarlo, de Alberto Macabe Hernández, lascas que luego se llevan al laboratorio, se clasifican y que son evidentemente después incorporadas en una base de datos para poder tener también pues, unos datos sobre lo que sería ese proceso tecnológico de fabricación. Bueno, en procesos más avanzados, en fases más avanzadas, ya tenemos prácticamente la forma del molino, conseguida en este caso ya por abrasión, como ven ustedes aquí, donde también se incorporan algunos elementos constitutivos de los molinos, como son pues, los agujeros, los orificios y los elementos accesorios. Bien, en esta imagen pueden ver pues, algunos en estas fases ya más avanzadas
donde ven cómo lo que siempre nos encontramos, evidentemente, son los accidentes de talla en cualquiera de las fases, y que es necesario pues, abandonar el molino porque se ha fracturado y prácticamente se inhabilita para posteriores trabajos. Por lo tanto, lo que nos encontramos en las canteras son molinos como los que ven aquí, es decir, son los desechos de los molinos que se han desechado. La extensión de las canteras es enorme, es decir, estamos hablando, por ejemplo, la de los corrales de más de 58.000 metros cuadrados, es decir, son yacimientos de unas extensiones tan enormes que, bueno, hemos tenido que recurrir a sistemas especiales para poder llevar adelante la fotogrametría, es decir, se ha tenido que utilizar vuelos de dron, de tal manera que era necesario evidentemente llevar a cabo este tipo de actividades para poder completar el estudio de las canteras. El proceso evidentemente era georreferenciar in situ cada uno de los elementos relacionados con el proceso de elaboración de los molinos, un registro in situ, como pueden ver en esta imagen, en la montaña Crucetea, en la ladera de la montaña Crucetea, y posteriormente una elaboración de una serie de fichas descriptivas con cada una de las piezas que se ha constatado, y que luego esto se incorpora evidentemente en una base de datos, y luego se procede al análisis espacial de la distribución de las distintas fases. Además se clasifica por las distintas fases que antes estuve comentando, de tal manera que se puede tener una idea de cómo es el patrón espacial de este proceso productivo de fabricación de molinos. El mismo protocolo se siguió también en la cantera de los corrales, en este caso pues exactamente lo mismo. Se hace primero un registro in situ de cada una de las piezas que se documenta, y finalmente se pasa a un registro y a una base de datos para hacer el análisis espacial de la distribución de lo que serían estos procesos productivos. Bueno, aquí lo pueden ver perfectamente en esta ortofoto, evidentemente, para que se pueda tener un registro tridimensional de lo que sería esta cantera de los corrales. También en el estudio de las canteras de molinos hemos procedido a analizar geoquímicamente los materiales de las distintas canteras y de las distintas áreas de extracción, con el fin de ver si hay diferencias y se puede adscribir luego los elementos de molduración pues a alguna cantera determinada o a alguna área de extracción determinada. Y los primeros resultados han sido muy positivos, porque entre los estudios, entre los datos que hemos obtenido para los materiales de los corrales y de Crucetea, hemos observado que hay diferencias en algunos elementos químicos, diferencias muy notables, significativas, que en el futuro permitirán, por lo tanto, hacer un estudio de distribución, de origen y distribución de los molinos evidentemente terminados, de distribución no solamente de estas piezas de molinos en el entorno inmediato de las cañadas, sino también en un entorno mucho más amplio en la isla de Tenerife. Por lo tanto, digamos que tiene el enorme interés que también podemos vincular las canteras que hemos estado trabajando con los antiguos caminos guanches que antes comentaba recorren y aparecen muy cercanos a las canteras, como es lógico, y que evidentemente tienen que ver con la distribución después de estos materiales a otros lugares. Y todo el trabajo además que se ha llevado a cabo en el campo y después en el laboratorio se ha complementado con un diseño, un programa de experimentación, de fabricación de estos molinos. Aquí vemos a Alberto Lacabe, que es quien está trabajando y quien ha diseñado este programa experimental, para ver un poco cómo es todo este proceso, para comprobar de alguna manera este proceso que hemos observado en la producción en las canteras, y también junto con la experimentación de las herramientas y de la materia prima que se ha podido extraer de estas zonas, de las canteras taller, pues también se hace
un análisis instrumental combinado del movimiento que se emplea con las piernas, con los brazos, en el acto de tallar los molinos, en todo el proceso de la talla del molino, para de alguna manera tener una información complementaria para el estudio de las marcas de actividad y los huesos humanos, que de alguna manera pues también nos interesa para completar los estudios bioantropológicos que se están llevando a cabo en los materiales de las cañadas. Bien, como dije al principio, también hemos trabajado en colaboración con el Parque Nacional del Teide. Prácticamente todo lo que hemos hecho está vinculado con el Parque Nacional del Teide, es decir que hemos siempre tenido el respaldo y el apoyo de la administración del Parque Nacional del Teide, y por lo tanto esa estrecha colaboración también hace que todos los resultados de nuestras investigaciones a lo largo del tiempo también se utilicen para la gestión adecuada de los recursos arqueológicos del Parque Nacional del Teide, para que se integren en los planes de difusión que también acomete el Parque Nacional del Teide, de tal manera que con todos los datos que vamos aportando con las investigaciones, bueno, hemos elaborado pues, rutas temáticas alternativas, hemos elaborado distintos materiales temáticos, exposiciones itinerantes, se ha ampliado la página web, se han hecho todo tipo de propuestas para los centros de visitantes y además colaboramos de forma normalmente asidua en cursos y jornadas para la formación de los guías y del personal que tiene que ver con la protección y con la gestión del patrimonio arqueológico en el Parque Nacional. Y bien, yo con esto he terminado y estoy a la disposición de ustedes para lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias, Matilde. La verdad que, bueno, no sé si son conscientes del inmenso trabajo con un carácter integral, ¿no?, que representa este proyecto de investigación, las diferentes disciplinas que efectivamente están puestas en este proyecto para la obtención de datos tan ricos. Tenemos ahora, si quieren, turnos para preguntas que puedan surgir a través del chat. Las vamos formulando. Yo, bueno, pues voy a romper un poco el hielo y me surge una duda que no sé, te voy a hacer una pregunta, Matilde. Supongo que no habrán obtenido todavía fechas a partir de materiales orgánicos para las canteras taller, o si las tienen, o si lo dijiste en algún momento yo me despisté. No, efectivamente, las canteras talleres que no tenemos ningún tipo de evidencia asociada que se pueda datar con precisión, es decir, no, de las canteras taller como tal no, pero sí de los yacimientos que se han excavado y que están plenamente incorporados, es decir, que están perfectamente relacionados con lo que sería la talla de esos molinos. Por ejemplo, en la montaña Crucetea hay una serie de estructuras que se excavaron y que además allí se hicieron también molinos, es decir, que están perfectamente vinculadas en algún momento con lo que sería la explotación de esos productos, y de esa estructura sí que tenemos algunas dataciones, todavía muy pocas, que se han hecho en semillas, que se han hecho también en algunos restos de fauna, y que nos dan unas cronologías en torno al siglo XIII. De hecho, las cronologías que tenemos son siempre cronologías, en cierto modo, tardías, ¿no? Siglo XIII, siglo XV. Vale. A ver si se animan a hacer preguntas. Bueno, pues lo que están haciendo es dando las gracias por el magnífico, bueno, creo que todos lo ven, ¿no? Todo el mundo está dando las gracias por el magnífico trabajo, porque efectivamente es un proyecto espectacular, sobre todo la densidad inmensa de yacimientos que están sacando la luz y el conocimiento, ¿no?, de esos yacimientos. Bueno, pues en principio, si no hay preguntas, Matilde, darte las gracias. Dar también las gracias a todas las personas que participan en estas conferencias, ¿no?, porque yo creo que es el gran respaldo, ¿no?, para todas las personas que trabajan en investigación, en arqueología y en el pasado, es precisamente difundir ese patrimonio.
Y bueno, simplemente emplazarles y recordarles que la próxima conferencia será el jueves de la semana que viene. Tendremos a Rosa López para hablarnos del yacimiento de la cueva de Villaverde en Fuerteventura. Mañana se abrirán ya el plazo para las inscripciones. Recuerden que tienen que inscribirse. Y nada más, de nuevo agradecer el inmenso esfuerzo por estar aquí con nosotros hoy compartiendo todos esos proyectos de investigación, Matilde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya podemos ir cerrando la sesión y podemos ir saliendo. Por cierto, las conferencias, para quienes estén todavía compartiendo las charlas, se están grabando, y cuando termine el ciclo de conferencias, bueno, pues se compartirán en el canal de YouTube del Museo Canario. Muchísimas gracias.